Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España en los Juegos Olímpicos y, por supuesto, donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas a lograr el camino olímpico, a conseguir las 22 medallas en París 2024. ¡Arrancamos! Y en este sexto programa de la temporada analizamos, valga la redundancia, 6 medallas. Por fin España rompe este maleficio de lograr como mucho 2 medallas por Juegos Olímpicos. Lo habíamos conseguido en 2 ediciones, en Amberes 1920 y en las últimas Olimpiadas del programa anterior que hablábamos, nuestro quinto programa, de las 2 medallas de plata que se consiguieron en transición democrática en Montreal 1976. España llegaba a Moscú para conseguir una gran cantidad de medallas y lograría 6 medallas y serían los Juegos Olímpicos donde mayor cantidad de preseas habíamos logrado. Además, todo esto hay que contextualizarlo políticamente, ya lo sabéis, siempre relacionamos política y deporte porque van de la mano. Bueno, pues contextualizamos un poquito la situación de los años 80 y la URSS invadía Afganistán en plena Guerra Fría. Ya sabéis que la Guerra Fría, ese conflicto entre la URSS y Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, se originaban pequeños conflictos locales, territoriales en determinados países y ahí se dividían los dos bloques. Por un lado estaba la URSS y por otro lado estaba Estados Unidos, que era el bloque occidental. Bueno, pues la URSS invadía Afganistán y originaban nuevas tensiones en ese marco, como hemos dicho, de la Guerra Fría. Lógicamente hubo un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú, un boicot que refrendaron 66 países que no participarían, entre ellos Estados Unidos. En concreto serían los siguientes países: Albania, Alemania Occidental, Antigua y Barbuda, las Antillas Neerlandesas, Arabia Saudita, Argentina, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bahrein, Belice, Bermudas, Bolivia, Canadá, Qatar, Chile, China Taipei, Corea del Sur, Costa de Marfil, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Haití, Honduras, Hong Kong, Indonesia, Irán, las Islas Caimán, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Israel, Japón, Kenia, Liberia, Liechtenstein, Malasia, Malawi, Marruecos, Mauricio, Mauritania, Mónaco, Níger, Noruega, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, la República Centroafricana, Singapur, Somalia, Suazilandia, Sudán, Surinam, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uruguay y Zaire. Pero además hubo otra serie de países que compitieron bajo bandera olímpica. ¿Sabríais decirme cuáles eran? Tranquilos, aún no ha empezado el cuestionario. En concreto fueron 16 países los que compitieron bajo bandera olímpica y fueron los siguientes: Andorra, Australia, Bélgica, Dinamarca, España, que compitió bajo bandera olímpica. De hecho, hubo algunas federaciones que permitieron a sus países, a sus deportistas competir bajo bandera olímpica, otras no, y España fue una de ellas. España, como digo, Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, San Marino y Suiza. Esos son los 16 países que compitieron en Moscú, 1980, pero bajo bandera olímpica. Y a nivel nacional, si os acordáis, dejábamos en el programa anterior a España en esa lucha de Adolfo Suárez, Torcuato Fernández Miranda y el rey Juan Carlos por ir democratizando el país tras la muerte de Francisco Franco. Se había aprobado la ley de la reforma política, pero pues España en los años 80 estaba ya en democracia. Había un partido que gobernaba, que era la UCD, partido fundado por Adolfo Suárez, Unión de Centro Democrático. Había ganado las elecciones de 1977, se había aprobado la Constitución de 1980 y había ganado las primeras elecciones ya realmente oficiales en democracia con la Constitución en 1979. Pero España, la situación era complicada. De hecho, las relaciones entre Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos no eran las mejores y había muchos intentos de mucho ruido de golpe de Estado, el famoso ruido de sables, por varias razones. La primera, Adolfo Suárez había legalizado el Partido Comunista en el año 77, el famoso Sábado Rojo, el Sábado Santo, que legalizó el Partido Comunista. Muchos lo vieron como una traición, y eso que el Partido Comunista, con Santiago Carrillo al mando,
habló y fue una especie de adaptación a Europa, lo denominó como el eurocomunismo, aceptó la bandera y la monarquía, es decir, el juego político, y aparte de esto, es decir, aceptó la roja igualdad, no la bandera tricolor de la República, de la Segunda República, y Adolfo Suárez legalizó el Partido Comunista, que participó en las elecciones del 77 y la del 79. Y sobre todo estaban los famosos años de plomo, es decir, ETA mataba un montón de generales, un montón también de políticos, de UCD, también del PSOE, y evidentemente ese ruido de sables era cada vez más fuerte porque los militares consideraban una auténtica traición lo que había hecho Suárez y que realmente no había mano dura contra los terroristas de ETA. Hubo un intento de golpe de Estado, en concreto el lunes 23 de febrero de 1981, cuando el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Medina, entró con el tricornio de Guardia Civil al grito de quieto todo el mundo y una ráfaga de disparos de ametralladoras de los guardias civiles asaltantes en el Congreso, y ahí nacieron nuestros héroes, porque ni Santiago Carrillo, que se quedó sentado en su escaño a pesar de los disparos que iban al techo, ni Adolfo Suárez, que en ese momento ya había dimitido y era la votación para elegir a Calvo Sotelo como nuevo presidente del gobierno, permaneció sentado en su escaño, y el más importante de todos, Manuel Gutiérrez Mellado, que era el vicepresidente, que era militar y realmente se le consideró traidor por el régimen franquista y por el búnker al democratizarse, se enfrentó a Tejero. De hecho, Tejero le quiso hacer hasta una zancadilla y el anciano en ese momento ya, Gutiérrez Mellado, no cayó al suelo, incluso se agarró aparte del hemiciclo, ¿no? A un pollete del hemiciclo, ¿no? Realmente nacieron nuestros héroes porque se vivieron situaciones muy incómodas, hubo mucho miedo en España, y de hecho Milán del Bosch decretó, era el capitán general de la tercera región militar de Valencia, sacó los tanques a la calle en Valencia y decretó el toque de queda, y además legitimó ese golpe. Realmente la figura clave fue la de Juan Carlos. Este día sí se ganó al pueblo español, sí se ganó a la democracia, y eso se lo debemos, a pesar de todo lo que ha ocurrido, le debemos ese día a Juan Carlos, que es una opinión personal. Y Juan Carlos elaboró un comunicado vestido en traje militar, deslegitimando el golpe y respaldando la democracia. España, la joven democracia, con una manifestación días después respaldando a los partidos políticos, respaldando al rey Juan Carlos y respaldando el régimen constitucional del 78, vencía a cualquier atisbo de golpe de Estado, y en este caso a la extrema derecha. Esto pasó políticamente. Deportivamente, España conseguía, como hemos dicho, 6 medallas. Vamos a repasarlas en los Juegos Olímpicos de Moscú. 6 medallas en Moscú 1980. La primera de las medallas fue de bronce y llegó en natación en la modalidad de 100 metros mariposas. Ahí llegó esa primera medalla, y para hablar de esa medalla hay que hablar de un joven nacido en España, pero criado en Estados Unidos. De hecho, era hijo de un ex militar norteamericano que había combatido en el Vietnam, de nombre David López Ubero, y que conseguía la medalla de bronce. Pero tras David López Ubero, años después hubo un antecedente, que era su hermano pequeño, que consiguió una medalla en Barcelona, y en concreto fue también en natación. Pero empieza el cuestionario. ¿Sabríais decirme cuál era el nombre del hermano de David López Ubero? Os doy varios supuestos. Hugo, Martín o David. En efecto, la habéis adivinado, siempre la del medio. Martín López Ubero, que lograría el oro en Barcelona 1992 en la modalidad de 200 metros espalda, teniendo lógicamente claro el antecedente de su hermano David, que, como digo, consiguió la medalla de bronce, abrir la puerta de las medallas en Moscú, la primera de las 6 que lograría la medalla número 13 en ese momento de la historia del olimpismo español, con un tiempo de 53. Solo superado por el oro del sueco Arvidsson y la plata del alemán oriental. Ya sabéis que Alemania está dividida en dos, el bloque federal y el bloque postcomunista, el bloque oriental, Alemania democrática, y Berlín igual, el alemán oriental Peter. La segunda medalla sería de plata y llegaría en hockey hierba masculino. Hay que rebobinar un poquito. En programas anteriores hablábamos de una medalla pionera, que era la medalla de bronce conseguida en Moscú 1930. Bueno, pues ese antecedente fue previo para que 20 años después el hockey hierba, que ya
lo iremos comentando. Cada 15 o 20 Olimpiadas sigue consiguiendo medalla y tiene sus antecedentes. Bueno, pues el hockey hierba conseguía su segunda medalla en su historia, segunda medalla olímpica, y en ese momento era de plata. Una medalla que también tuvo un antecedente aparte de la medalla olímpica, y es que en los años 70, en concreto en 1971, España llegó a ser subcampeona del mundo en el Mundial que se disputó en Barcelona. Pero es que además habíamos sido 3 años después campeones de Europa en el Europeo de Madrid, es decir, 2 medallas que fueron el claro antecedente para combatir en Rusia y pelear por la medalla. Además, había países, lógicamente, que con este boicot no fueron a los Juegos Olímpicos y eran potencia hockey. Alemania Federal, Pakistán, Gran Bretaña y Estados Unidos. Con todos esa coctelera de resultados, de palmarés y un gran equipo, España se presentó en Moscú con una gran generación formada por Juan Amat, Javier Cabot, Fábregas, Juan Luis Cohen, Rafael Garralda, José María García, Ricardo Cabot, Pat Chávez, Zumalacárregui, Malgosa o Jaime Arbós. Acudieron a esa cita olímpica dirigidas por un duro técnico, pero muy bueno, el alemán Horst Weyl. España sufrió en el debut, aunque logró un triunfo por 2-1 y luego goleó a Tanzania 12-0, empató a 2 ante la India, es decir, era un todos contra todos, fueron seis países solo los que compitieron en los Juegos Olímpicos, pero era una especie de liguilla, era una liguilla entre todos contra todos, y los 2 mejores jugarían la final, y como digo, ganamos en el debut 2-1, 12-0 a Tanzania en el segundo partido, empatamos a 2 ante la India, goleamos a Polonia 6-0, y terminamos la liguilla goleando a Cuba por 11-0. Lógicamente, España y la India jugarían la final, porque quedaron clasificados, y ahí, en esa final, perdimos 4-3, pero hay que destacar la figura de Juan Amat, que hizo un hat-trick, hizo 3 goles, y España conseguía, sin duda, una plata con tintes dorados. La medalla 15, tercera medalla en Moscú, sería de oro en vela en la clase Flying Dutchmans. Esa medalla se considera a la clase Flying Dutchmans como la Fórmula 1, es decir, la Fórmula 1 de la vela. Y ahí es donde se consiguió esa medalla. La clase Flying Dutchman es un barco gigante, un barco tripulado, lógicamente, en este caso por 2 personas, y hace falta mucha fuerza física, es decir, hace falta mucha masa muscular. Y ahí lo tripulaba todo un veterano como era Jan Abascal, que consiguió al mejor socio posible, Miguel Noguer. Llegaron a Moscú, además, logrando un bronce mundial en 1978 y una plata en los Juegos Mediterráneos de 1979, lo que se conoce como el ciclo olímpico. Ya lo sabéis, entre Olimpiada y Olimpiada, desde que termina una Olimpiada y empieza la siguiente, hasta que empiezan los Juegos Olímpicos, vamos a hablar con propiedad, lo que es la franja de Olimpiadas, ese es el ciclo olímpico. Juegos Olímpicos es los 17 días que dura la competición. Bueno, pues esta pareja había conseguido el bronce mundial en 1978 y la plata en los Juegos Mediterráneos del 79. Pero antes de competir en Moscú, y dado que Noguer tenía que hacer el servicio militar, ahí otra vez la política originó ciertos obstáculos y otra vez tuvo que mover a las altas esferas. En concreto, se tuvo que posponer la mili, gracias también a la intervención y a contacto con gente de la UFC, de Miguel Noguer, pero hubo otro problema. Una vez que les dieron además compensaciones económicas y estuvieron en Estonia meses antes para preparar la competición, llegó una circular donde los militares habían exigido al gobierno, y el gobierno había aceptado, que las federaciones deportivas donde competían deportistas que todavía no se habían licenciado, como era el caso de Miguel Noguer, terminaran ese verano del 80 el servicio militar. Otra vez hubo que mover a las altas esferas y otra vez intentar convencer, y al final se consiguió para que Jan Abascal y Miguel Noguer estuvieran en el campo de regatas. Y ahí no fallaron. Iban de favoritos y consiguieron el oro olímpico. Lideraron la mayoría de las regatas y derrotaron, estuvieron muy pendientes de los alemanes Bojerberg. Los alemanes Bojerberg al final fueron la medalla de plata, y con las 3 de las 6 regatas, tanto Jan Abascal como Miguel Noguer ya eran campeones olímpicos, y vieron en la última de las regatas, la 7ª regata, no arriesgaron desde el puerto, saboreando que habían sido campeones olímpicos. La primera medalla de oro, por cierto, de la vela española.
La medalla número 16, que es la cuarta que consigue España en Moscú, llegaría del atletismo y en concreto de otra disciplina del atletismo que siempre va asociado a medalla, la marcha. En concreto, llegaría en los 50 kilómetros marcha, una medalla que, al igual que la vela, el hockey hierba, la natación o el piragüismo, lógicamente tiene un pionero, un antecedente. Y en este caso, el antecedente es Jordi Llopart. Además, sufrió la discriminación de los de siempre y de las de siempre, de la xenofobia, de aquellos intolerantes que cuestionaron la manera de competir y la manera de entrenar de Jordi Llopart. Ya sabéis que la marcha es ir moviendo, y siempre tienes que tener un pie en el suelo, si no puedes tener, bueno, si no tienes la penalización correspondiente y a las 3 estás descalificada, y consiste mucho en el movimiento de caderas. Bueno, pues mientras entrenaba para el Campeonato de Europa de Praga, que posteriormente fue campeón de Europa y cayó bocas, se le acusó y se le tildó el famoso eslogan de mariquita. Al final, Jordi Llopart cayó bocas a los ignorantes y a las ignorantes de siempre y consiguió que toda España estuviera pendiente de él también en los Juegos Olímpicos, porque no en vano iba a competir todo un campeón de Europa en Praga 1979. Pero también es importante la figura de Llopart, la figura de su entrenador. Su entrenador, con ciertos contactos con México, se le llevó a México para entrenar y sobre todo para luchar contra la humedad que a priori iba a sufrir en Moscú. Luego no hubo esa humedad. Y allí competía el gran Raúl González, que era el gran favorito a ser campeón olímpico. Como suele ocurrir en estos casos, muchas veces el favorito no logra la medalla de oro y ni siquiera está en el podium por las preseas. Los que sí estuvieron en el podium fue el alemán Hartwig, que consiguió la medalla de oro, y el bronce, el representante de la UR, Jaconet. Pero Llopart ya pudo saborear esa medalla olímpica porque no en vano era subcampeón olímpico en Moscú 1980 y acallaba a los intolerantes y a las intolerantes de sí. Y las últimas dos medallas son la medalla número 5 y número 6 y las vamos a relacionar. ¿Por qué las vamos a relacionar? Bueno, porque tienen un protagonista, que es Herminio Menéndez. Si os acordáis, en el programa anterior hablábamos de la figura de Herminio y los sindicalistas de la piragua. Habían conseguido 3 medallas, consiguieron una en Montreal y 2 en Moscú. Se les llamó los sindicalistas de la piragua, rebobinando un poquito el programa anterior, porque habían exigido una serie de, lógicamente, compensaciones económicas, mejoras laborales y compensaciones económicas, porque también muchos estaban estudiando para compaginar su trabajo y estudios con la disciplina del deporte. Herminio Menéndez había logrado con el K4 la medalla de plata en el K4 1000 y había saltado, lógicamente, a la fama del olimpismo y lograría en Moscú convertirse en el deportista olímpico español más laureado, superando a Navarro Morenés, ¿os acordáis? El conde de la Loja, que a lomos de sus respectivos caballos había conseguido un oro y una plata en décadas anteriores. Bueno, pues Herminio Menéndez, 4 años después de conseguir esa medalla con el K4, conseguiría 2 medallas. La primera, una medalla de bronce en K2000 con Luis Missionet, que también estaba en el K4 de Montreal. Aquí consiguieron nada más y nada menos que la medalla de bronce y en ambas medallas, tanto en el K2000 como en el K2500 que repasamos, hay una figura también clave y son los soviéticos Vladimir Parfenovich y Sergei Churray, que aparte de anfitriones fueron bicampeones olímpicos en las 2 disciplinas. En la primera, en la medalla en la medalla número 17 de la historia del olimpismo español y en la segunda de las terceras medallas que consiguió Herminio Menéndez, consiguen el oro en K2000 esta pareja rusa y España consigue la medalla de bronce. La medalla de plata es para la pareja húngara formada por István György e István Sák. Segunda medalla para Herminio Menéndez y como no hay 2 sin 3, llegaría a la medalla número 18 de la historia del olimpismo y la tercera de Herminio Menéndez, que le convertía en el más laureado del deporte olímpico español, en el K2500, medalla de plata con Guillermo de El Riego. Una pareja española que consiguió superar en esta competición con esta medalla de plata a la pareja alemana de la Alemania Federal, Henn y Olbrich. No en vano había conseguido Herminio Menéndez ser el más laureado y pasarían varias décadas hasta que otros 2 palistas, en concreto David Cal y Saúl Cravioto,
se convirtieran en los deportistas olímpicos españoles más laureados, ambos con 5 preseas. Sin embargo, como siempre os digo, esta es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Si os ha gustado el vídeo, no dudéis en darle al like y por favor suscribiros a @50estudiotv. Os esperamos todos los miércoles aquí en vuestro programa olímpico, programa 100% olímpico, La Llama Olímpica, aquí en vuestro canal, aquí en 50 Estudio TV. Un saludo y hasta el próximo programa.